Buenas tardes, alumnos. Continuando con nuestra clase de aritmética con respecto a operaciones con conjunto. Vi que en la hoja de aplicación anterior hubo problema en el ejercicio que decía sombrea el diagrama según la operación indicada. Me daban tres conjuntos, ¿ok? Los tres conjuntos se interceptaban. Me decía, este era el conjunto A, este era el conjunto B y este era el conjunto C. Me decía, sombrea el diagrama según la operación indicada. ¿Qué me decía? A unión B menos C. Entonces, ¿cómo yo voy a sombrear en este diagrama? A unión B, ¿qué va a ser? Todos los elementos de A más todos los elementos de B. ¿Ok? Pero me dice que a eso debo quitarle C. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar de todo eso? Solamente me va a quedar A unión B. Vamos a ver. Vamos a graficarlo mejor. Así vamos a sombrearlo todo lo que es A unión B. Hasta ahí tenemos A unión B. Pero a esta A unión B debo quitarle C. Si le quito C, ¿qué es lo que me va quedando? Voy a quitar todo lo que es C, que sería esta parte de aquí. ¿Sí? Y eso sería mi conjunto A unión C, A unión B menos C. Así es como teníamos que haber sombreado ese ejercicio. Hoy vamos a continuar con más ejercicios de operaciones de conjuntos, porque es necesario aplicar lo que son la unión, intersección, la diferencia simétrica, y esa vez nos olvidamos de hablar del complemento de un conjunto. ¿Qué es el complemento de un conjunto? Todos los elementos que no pertenecen al conjunto. ¿Ok? Después hablamos de unión, de intersección, diferencia simétrica y diferencia entre conjuntos. Vamos a realizar algunos ejercicios. Por ejemplo, me dice, sé el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Conjunto B formado por los elementos 2, 3, 5 y 7. Conjunto C formado por los elementos 2, 4, 6 y 8. ¿Qué me piden? Me piden A unión B intersección B unión C. ¿Cómo voy a trabajar esto? Yo lo voy a trabajar por partes. ¿Ok? Primero voy a ver A unión B. Veo el conjunto A y veo el conjunto B. ¿Qué dijimos que era la unión? Todos los elementos de A más los elementos de B. Entonces yo digo, A unión B va a ser igual a todos los elementos de A más todos los elementos de B. 1, 2, 3, 4, 5 y 7. ¿Ok? Ya tengo A unión B. Voy a hallar ahora B unión C. B unión C. Igual va a estar formado por todos los elementos de B más todos los elementos de C. Entonces digo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, ¿qué me están pidiendo? La intersección de estos dos conjuntos. Y la intersección que van a ser los elementos comunes, tanto de este conjunto formado por A unión B y con los elementos formados por el conjunto B unión C. Veo los elementos comunes. ¿Qué elementos comunes tengo? 2, 3, 4, 5 y 7. Entonces yo digo A unión B intersección B unión C va a estar formado por ¿qué elementos? Por los elementos 2, 3, 4, 5 y 7. Ya hallé mi conjunto
A unión B, intersección B, unión C. Voy a trabajarlo solamente por partes, hallando ya ambas uniones, me queda solamente la intersección, que voy a buscar elementos comunes de ambas uniones. ¿Ok? Sería un ejercicio. En el otro ejercicio, ¿qué me dice? Si el conjunto M dice formado, M dice que es igual a 2x menos 1, tal que x pertenece a los números naturales, donde x es mayor que 0, pero menor o igual que 4. Me están dando el conjunto por comprensión. Yo tengo que hallar primero todo lo que son sus elementos que forman el conjunto. O sea, debo expresarlo por extensión, ¿no es cierto? Me da un conjunto R que es igual, dice, a los elementos 2, 4 y 6. Me dice, determina el valor de n cardinal de M unión R. ¿Ok? Entonces me piden hallar el valor del cardinal de M unión R. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Dijimos que el cardinal de un conjunto son todos los elementos que forman ese conjunto. Entonces voy a primero hallar los elementos de M. M dice que es igual a 2x menos 1 para todo x mayor que 0 pero menor o igual que 4. ¿Cuáles serían los valores de x? Mayor que 0 sería 1, 2, 3 e incluso el 4 porque me dice que es menor o igual que 4. Ahora, para 2x menos 1, que serían los elementos de M. Cuando x vale 1, 2 por 1, 2 menos 1, el primer elemento de M sería 1. Para x igual a 2, 2 por 2, 4, menos 1, tendría mi segundo elemento. Para x igual a 3, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y para x igual a 4, 4 por 2, 8, menos 1, 7. Ya tendría los elementos del conjunto M. Tengo los elementos del conjunto M, tengo los elementos del conjunto R, que me están pidiendo la unión de ambos conjuntos, la primera parte. Entonces yo voy a hacer esta primera parte, M unión R. ¿Qué dijimos que era M unión R? Todos los elementos de M más todos los elementos de R. Entonces voy 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tengo M unión R. Pero no me están pidiendo M unión R, me están pidiendo el cardinal de M unión R. Entonces digo, el cardinal de M unión R va a estar representado por todos los elementos, por la cantidad de elementos que forman esta unión. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Entonces, el cardinal de M unión R va a ser 7. ¿Ok? 7 elementos que me forman esta unión. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo más. ¿Qué me dice? Respecto, dice, a los conjuntos P. Era un conjunto P que dice que va a ser igual a x menos 3, tal que x pertenece a los números naturales
Y X dice es mayor que 3, pero menor que 9. Y me dice, tengo un conjunto Q que es igual a X más 1, tal que X pertenece a los números naturales y X dice es mayor o igual que 1, pero menor que 4. ¿Ok? ¿Qué me pide? Determina, dice, la suma de los elementos del conjunto P unión Q. Determina la suma de los elementos P unión Q. Entonces voy. ¿Qué elementos me forman el conjunto P? Primero voy a hallar. Entonces, ¿qué tengo que determinar? Primeramente, el valor de X para que aplicarlo a mi condición. Me está diciendo que los valores de P son todas las X menos 3. Entonces voy a hallar primero mis valores de X. Para X mayor que 3, tendría que X va a ser igual a 4, a 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Porque son menores que 9. Entonces, para un X menor que 3, ¿cuál sería el primer elemento de P? Aquí yo voy a conseguir los elementos de P. Cuando X vale 4, 4 menos 3, voy a tener el primer elemento que es 1. Cuando X vale 5, menos 3, voy a tener mi segundo elemento que sería 2. Para X igual a 6, 6 menos 3 sería 3. Para X igual a 7, 7 menos 3, 4. Para X igual a 8, menos 3, 5. Ya tengo los elementos de mi conjunto P. Voy a buscar los elementos de mi conjunto Q. Igual que me dice, para todo X, mayor o igual que 1, pero menor que 4. Para todo X mayor o igual que 1 significa que interviene el 1, el 2, el 3 y el 4 ya no, porque son menores que 4. Voy a hallar ahora los elementos de Q en función de esta condición, para X más 1. Entonces, para X más 1 yo voy a tener mi primer elemento de mi conjunto Q, que me dice, cuando X vale 1, X más 1 vale 2. Cuando X vale 2, X más 1 vale 3. Cuando X vale 3, 3 más 1 vale 4. Ya tengo los elementos de mi conjunto P y de mi conjunto Q. ¿Qué me están pidiendo? Hallar la suma, dice, de los elementos del conjunto P unión Q. De P unión Q. ¿Qué dijimos que era unión? Todos los elementos de P más todos los elementos de Q. ¿Cuáles serían? Los elementos de P serían 1, 2, 3, 4 y 5. Eso sería el conjunto P unión Q. Todos los elementos de P más todos los elementos de Q. Nunca en un conjunto se repiten los elementos. Por ejemplo, acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 2, 3 y 3. Yo no voy a poner 2, 2, 3, 3, 4, 4, no. En un conjunto no se pueden repetir los elementos porque sería el mismo elemento. ¿Ok? Entonces, el conjunto P unión Q está formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Me piden hallar la suma de esos elementos. Entonces yo voy a decir 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. ¿Cuánto me sale esa suma? 5, 10, 15. ¿Ok? Entonces la suma de los elementos de P unión Q es igual a 15. Podríamos ver otro ejemplo más que me dice. Los ejercicios de operaciones de conjuntos normalmente consisten en ese tipo de ejercicios que estamos haciendo. La unión, la intersección,
En este caso nos piden el cardinal, le decimos que es la suma de los elementos, la cantidad de elementos que contiene el conjunto. Por ejemplo, en este problema me dice, ya se lo hicimos, dado los conjuntos P, dice, el conjunto P, que es igual, dice ahora, a 3x, tal que x pertenece a los números naturales. Si pertenece a los números naturales, vamos a considerar todos los enteros positivos, ¿no? De 0 hacia adelante, pero enteros positivos. Entonces me dice, para un x mayor que 1, pero menor o igual que 6. Y me dice q igual a un x más 1 tal que x pertenece a los números naturales y x es menor que 5. ¿Ok? Entonces comenzamos. Vamos allá primero. ¿Qué me están pidiendo? Determinar el cardinal de P simetría Q. P diferencia simétrica Q. Entonces voy allá primero a los elementos de P y los elementos de Q. Me pide N, cardinal de P, diferencia simétrica de Q. Entonces, yo digo, ¿cuáles son los elementos de mi conjunto P? Voy a hallar primero los valores de X porque tengo que hallarlos de acuerdo a la condición que me están dando. Me dice para todos los X mayores que 1, pero menor o igual que 0. Entonces, X va a valer mayor que 1, 2, 3, 4, 5, y como es igual, incluye el número 6. Para 3 veces X, vamos a determinar los elementos del conjunto P porque esta es la condición, el triple de los valores de X. Entonces yo digo, cuando X vale 2, 2 por 3, 6, tendría mi primer elemento. Cuando X vale 3, 3 por 3, 9. Cuando X vale 4, por 3, 12. Cuando X vale 5, por 3, 15. Cuando X vale 6 por 3, 18. Ya formé mi conjunto P. Ahora voy con el conjunto Q. ¿Qué me dice en Q? En Q la condición es X más 1. Pero me dice para todo X menor que 5. ¿Cuánto valdría X? 1, 2, 3, 4, 4. 5 ya no entra porque es menor que 5. ¿Ok? Entonces, todos mis valores de X van a ser 1, 2, 3, 4. Pero la condición de los elementos de Q me dice que es X más 1. Entonces yo digo, para un X más 1, cuando X vale 1, X más 1 va a valer 2. Cuando X vale 2, X más 1 va a valer ahora 3. Para X3, 3 más 1, 4. Para X4 más 1, 5. Ya completé mi conjunto P y mi conjunto Q. ¿Qué me está pidiendo? La diferencia simétrica de P con Q. ¿Qué dijimos que era la diferencia simétrica? La diferencia entre ambos conjuntos. Entonces, yo voy a ver primero si hay intersección. Y veo, no hay intersección entre los dos conjuntos, ¿ok? 2, 6, 3, 4, 5, no hay intersección entre los conjuntos. Entonces, al no haber intersección, yo voy a tener dos elementos, dos conjuntos disjuntos. ¿Ok? Voy a tener mi conjunto A, o mi conjunto P, perdón, mi conjunto Q, P y Q. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Mi diferencia simétrica son todos los elementos de P menos Q, o sea, todos los elementos de P menos todos los elementos
de P menos Q con P menos Q menos P. Entonces, ¿cómo sería esto? P está formado por 6, 9, 12, 15, 18. Y Q estaría formado por 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte para continuar en este lado. Ok. En esta parte, en el valor de Q, me dice para los números menores de 5. Si estamos considerando todos los números naturales, tenemos que considerar para un X igual a 0, porque comienza con 0. Los números naturales comienzan 0, 1, 2, hacia el infinito, todos los enteros positivos dijimos, ¿no? Aquí no hemos considerado el 0. Entonces, para un X igual a 0, 0 más 1 va a ser 1. Me falta el elemento 1 aquí. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver. Me dice M, que considera el cardinal de P, diferencia simétrica de Q. ¿Qué dijimos? Que todos los elementos de P menos los elementos de Q, unión todos los elementos de Q menos todos los elementos de P. Esto es lo que significa la diferencia simétrica de P y Q. Entonces, si vemos P menos Q, todos los elementos de P menos todos los elementos de Q van a ser todos los elementos de P. ¿Bien? Entonces va a ser 6, 9, 12, 15 y 18. Unión dice, vamos a encerrarlos así para que se diferencie. Unión Q menos P. Q menos P me va a dar Q. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto en común, no hay ninguna intersección en ninguno de los dos conjuntos. Entonces, Q menos P me va a dar todos los valores de Q, que vienen a ser 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Graficando, tendría acá el conjunto P, tendría aquí el conjunto Q. ¿Por qué no hay intersección? En ningún elemento hay intersección. Entonces los dos van a ser elementos a lo que le llamamos elementos disjuntos. No tienen elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos de P? Dijimos 6, 9, 12, 15 y 18. ¿Cuáles son los elementos de Q? 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es nuestra representación de ambos conjuntos. Si me dice que la diferencia simétrica es igual a P menos Q, P menos Q, ¿qué me va a quedar? Solo los elementos de... Si me dicen P menos Q, yo voy a quitar Q y me voy a quedar solamente los elementos de P. 6, 9, 12, 15 y 18. Unión me dice todos los elementos de Q, menos P. Q menos P me va a ser Q. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, mi diferencia simétrica van a ser todos estos elementos. O sea, P unión P, diferencia simétrica de Q, va a ser igual a los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Voy a unir los dos conjuntos, van a ser todos los elementos. 6, 9, 12, 15 y 18. Si me piden sombrear, voy a tener que sombrear ambos conjuntos. Esa sería mi diferencia simétrica del conjunto P menos Q. Todos los elementos de P más todos los elementos de Q. Pero ¿qué me están pidiendo? El cardinal de esto. El cardinal de esto, el cardinal de P, diferencia simétrica de Q, va a ser igual a ¿qué? A todos los elementos que forman este conjunto. ¿Cuáles serían? ¿Cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10 elementos. Entonces, el cardinal de P, diferencia simétrica de Q, está formado por 10 elementos. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a ver ahora lo que es nuestra hoja de aplicación. Por favor, revísenla. Hay ejercicios muy parecidos y, como siempre le digo, cualquier duda, llámenme que yo los voy a ayudar. ¿Ok? Gracias. Chao.